Pues sabéis que la ciencia ficción es un género que a mí me encanta también, que tenemos a grandes autores, ¿no?, que se han especializado en el tema. Muchos de ellos también se han convertido en mis preferidos con el paso del tiempo. Gente como Nihei, Babel, Shirou, Jodorowsky, son por ejemplo algunos ejemplos, digamos. Obviamente cada vez que uno de estos autores pues lanza una obra nueva, yo salto de alegría y alborozo, ¿no? Pero es cierto que con el paso del tiempo pues uno le pilla las costuras, ¿no?, a su estilo, y aunque se siguen gozando, sí que se nota que van perdiendo esa chispa, ¿no?, del principio, ya que cada uno pues va repitiendo un poco sus temas fetiches, sus recursos visuales, las ambientaciones, etcétera, etcétera. Por eso a mí personalmente pues me encanta el meterme de cabeza en obras de este género, ideada y dibujada por nuevos autores que no conozco o que acaban de llegar al mercado. Es algo que me resulta a mí personalmente bastante estimulante, al menos de primera, y eso es lo que sucede en el cómic que os traigo hoy, que es Hexagon Bridge, del primerizo Richard Blake. Y es que efectivamente esta es la primera incursión en el mundo del cómic del autor, pero ojito y no penséis que estamos ante un chavalillo recién salido de la escuela de arte o algo así, ya que Richard Blake es un diseñador gráfico curtido en labores de marketing, es artista con bastantes exposiciones a su espalda y sobre todo, lo que más me llamó a mí la atención, es un tío que lleva años trabajando como creador de arte conceptual para el cine. Así que con ese currículum la verdad que yo iba con muchas ganas de leer esta Hexagon Bridge, un cómic originalmente publicado por Image en una miniserie de 5 grapitas, que aquí nos trae Monstruo Editorial en un tomo único en rústica a un precio de 16,50 €. Desde 2019 hasta 2023 fue el tiempo en el que Blake estuvo trabajando en este cómic. Se metió en él tras terminar un poco frustrado, comenta, ¿no?, en proyectos cinematográficos y sabiendo que aquí iba a tener el control total sobre la historia y el dibujo. ¿Y qué es lo que nos quieres contar en esta ópera prima? Pues la historia nos lleva a la Tierra en el año 4040. En este futuro se ha descubierto un portal que comunica nuestro mundo con una dimensión totalmente desconocida y tras enviar a unas cuantas unidades sin tripulación, pues una pareja de cartógrafos deciden cruzar el portal para documentar todo lo que hay al otro lado, pero ambos desaparecen en su interior sin dar más señales. Será la hija de ambos, llamada Adley, la encargada de tomarles el relevo, junto a un robot con una potente inteligencia artificial. La chica cuenta con habilidades de clarividencia y es capaz de visualizar un poco las rutas seguras dentro del portal, con lo que el plan es que ella sirva de guía desde el exterior mientras la IA se introduce en esta dimensión desconocida. Y comienza así una historia con una premisa que está bastante vista, pero que al mismo tiempo como que queda muy abierta, ¿no?, y da mucho juego para construir todo tipo de historias. Y la que elige contarnos Blake pues se aleja de la acción, ¿no?, digamos de Stargate, por poner un ejemplo, ¿no?, y opta más por la exploración, ¿no?, el asombro al descubrir lo desconocido y la introspección. La historia en general, los personajes, sus motivaciones y miedo quedan al final algo desdibujado en Hexagon Bridge, y esto sucede porque el autor pone todo su esfuerzo en atraparnos con su concepto de la dimensión paralela, de esta que os hablaba, ¿no? Por un lado con su espectacular representación visual, que ahora hablaremos un poquito de ella, y por el otro con su extrañísimo concepto, ¿no?, y la forma que tiene de comportarse tan alejada de nuestra realidad, ¿no?, y de la que tampoco se nos explica demasiado. Este cómic se disfruta dejándonos llevar por este paseo entre lo onírico y lo tecnológico, disfrutando de los paisajes imposibles que nos va regalando el autor y sumergiéndonos en ese silencio melancólico, ¿no?, que parece recorrerlo todo. Es una sensación similar a los primeros volúmenes, por ejemplo, de Blame, donde el prota se dedicaba a pasear por un mundo del que se nos explicaba entre cero y nada, ¿no?, pero en este caso con un feeling mucho más tranquilo, ya que no hay enfrentamientos apenas, y con un aspecto que puede recordar un poquito más a esa Origen, por ejemplo, de Christopher Nolan, ¿no? La historia en sí pues resulta atractiva, pero llega un momento en que incluso deja de interesarnos y el autor, no sé ya si quizás por el escaso número de páginas que tiene disponible o porque tampoco le interesa, pues como que no profundiza mucho en la trama que se nos plantea al principio. Habrá que ver realmente si este tratamiento que tiene tan frío de los personajes y un poquito de la historia es sello de la casa propio suyo, o es simplemente quizá un error, ¿no?, de novato, que a mí personalmente en esta historia realmente no me ha molestado tanto, porque ya te digo que al final te quedas un poco hipnotizado por el mundo, estás viendo por los caminos por los que recorren los protas y es lo que acaba por atraparte. Argumentalmente ha sido un poco como intentar atrapar un rosco de humo de esto con las manos, ¿no? Al final se te ha diluido sin darte casi ni cuenta y termina desapareciendo sin hacer apenas ruido. Pero bueno, la historia te acaba dejando un pozo agradable, sobre todo gracias al dibujo.
Y es que ya os decía yo que este es el fuerte de Richard Blake, aquí lo borda en todo el tema artístico, ¿no? Y además en casi todos los aspectos tiene claro lo que quiere mostrar y lo hace de una forma espectacular. Crea paisajes llenos de edificios como inacabados, ¿no? Que se van fundiendo con el fondo, arquitecturas loquísimas con elementos clásicos que se combinan con otros futuristas y sobre todo tiene una ambientación muy distintiva, muy guapa, tío, que bebe un poco de Moebius y de Enki Bilal, también me ha recordado, ¿no? Incluso de Villeneuve, el director este de cine. Pero que yo creo que al final, por este popurrí, ¿no? Estas mezcolanzas, yo creo que acaba labrándose una personalidad propia. Y bueno, sea como sea, yo creo que es muy bueno el apartado visual y es lo que me ha atrapado a mí la atención. Y yo creo que a casi cualquiera que se enfrente a este cómic va a ser lo que le impacte más. Cojea un poco pues en la escena quizás las más dinámicas, donde se nota que el tío todavía no está hecho al 100% a esta narrativa comiquera, ¿no? No es tan dinámico como debería. Pero bueno, tiene tiempo para trabajarla, ¿no? Ya digo, es el primer cómic que publica y sobre todo en este volumen en concreto, estas escenas que os comento más dinámicas, más de acción, son muy muy anecdóticas, están contadas con los dedos de una mano las páginas en las que las vamos a ver. Y en resumidas cuentas, pues nada, eso, Hexagon Bridge me ha parecido una carta de presentación notable por parte de su autor. Es una historia de ciencia ficción con un estilo propio, un tono relajado pero interesante y un mundo sobre todo que te atrapa y con el que te quedas con ganas de saber más, porque se te cuenta muy poquito, se te muestra bastante, pero se te cuenta muy poco de lo que hay detrás. Entonces como que te despierta esa curiosidad, ¿no? Por lo desconocido y de cuando ves algo que no entiendes bien pero que te llama mucho la atención. Así que yo creo que era el objetivo principal del autor y lo ha conseguido. Por mi parte, pues lo dicho, bienvenido Richard Blake al mundo del cómic, es un tipo con un estilo muy aséptico, pero artísticamente yo creo que es imponente y estoy deseando ver nuevas obras por su parte.